Bueno, una nueva tanda de audios de arqueología por teléfono. Un espacio para hablar de arqueología y hablar de filosofía, hablar de historia, todo vinculado con el pasado de la gente. Vamos. Las ciudades que estudiamos a través de la arqueología urbana tienen un diseño. A pesar de que, pueda saberse que las ciudades tienen una forma caótica de calles y de manzanas, de casas, palacios, plazas, etc., tienen un orden. Ese orden, que es legible por la arqueología, o sea, la arqueología puede decir, en torno a una plaza hay edificios importantes, hay calles que son más largas, hay calles que son más cortas, hay calles donde se alinean las casas con determinadas funciones, por ejemplo los comercios. Hay otras calles donde trabajan las prostitutas, hay otros espacios, otros lugares donde se asientan los obreros. Hay lugares donde la gente rica se aísla y forma barrios especiales, específicos. Todo eso forma lo que en arqueología se llama patrón de asentamiento. O sea, hay un diseño en forma de implantación. No quiere decir patrón que sea algo repetitivo, no es un patrón al estilo modista que pueda hacer muchos vestidos con el patrón, o un patrón geométrico, sino que, si bien hay patrones geométricos para los patrones de asentamiento, pero quiere decir que hay una impronta humana, antrópica, dirían los arqueólogos, sobre el terreno. Eso transforma ese terreno vacío en ciudad, en asentamiento, en urbe. Obviamente el patrón de asentamiento también puede ser aplicado a una aldea, pero estamos hablando de ciudades. Ese patrón de asentamiento implica una ideología compartida por los habitantes de la ciudad. Es que haya un urbanista para diseñar una ciudad del siglo XVI. Pero si hay una especie de contrato social, vamos a ser rusonianos, un contrato social, mediante el cual ciertas personas, generalmente de una jerarquía más alta, dicen cómo debe estar ubicada determinada arquitectura, cómo debe estar distribuida las plazas. Por supuesto, no es lo mismo Roma que Rosario o que Buenos Aires, no es lo mismo, pero todas tienen patrones de asentamiento. Una de las condiciones del patrón de asentamiento es esa distribución del espacio, o sea, cómo está distribuido el espacio. El espacio no es uniforme en una ciudad. La ciudad tiene espacios abiertos, que son accesibles para todo el mundo, o sea, los espacios públicos, tiene espacios cerrados que no se pueden acceder, que son los patios y los parques privados o de los ciudadanos, privados, de acceso vedado para otra persona que no sea el dueño, pero también hay calles que son espacios públicos, hay veredas, pero también hay espacios destinados a gente que está segregada de la gente. Eso es una cuestión que ha llevado a alguna controversia, porque una cosa es que se segregue un grupo espacialmente y otra cosa es que lo leamos como separado de la sociedad. Entonces tenemos que estudiar desde la arqueología la perspectiva histórica de esa separación. Vamos a suponer casos comunes. Por ejemplo, el caso más dramático son los guetos. El gueto de Varsovia, por ejemplo, un espacio segregado para matar gente. O sea, el que iba ahí no duraba mucho. Los nazis pretendían que ahí la gente se muriera de hambre. Sobre todo los judíos. Ahí iban a morir de hambre. Estaba diseñado ese espacio para la muerte de los habitantes. En otros casos, estos guetos no tienen ese objetivo, a pesar de, se le dice gueto, pero son segregaciones, que no buscan la muerte, sino la segregación social de ciertas personas, sin llegar obviamente a matarlos. Es el caso de los guetos negros, los barrios negros, en los cuales, los negros no podían vivir con los blancos. Recordemos en Norteamérica la ley de Jim Crow, que implicaba, los negros por su lado y los blancos por el otro. Entonces, era dentro de esa lógica, el barrio negro debía estar separado.
A veces es la condición económica, lo que en Inglaterra se llaman los slums, los barrios bajos. No son barrios pobres, sino que son lugares donde la gente que no tiene nada vaya a vivir. Esto del siglo XIX, esos slums o espacios residuales en la ciudad eran intersticiales, también forman parte de ese patrón de asentamiento, porque a nadie se le ocurría decir, bueno, vamos a integrar a esta gente, y vamos a dar una casa en tal calle con una dirección, a ver, bueno, si consigue trabajo, si no consigue, lo que se llamaría una integración social, no. O sea, eso incluso estaba mal visto. Esto que llamamos patrón de asentamiento se empieza a separar, empieza a dividir en espacios que están dentro de ese patrón. Acá no vamos a hablar de patrón de asentamiento como, dijimos al principio, una cuestión geométrica. No es que, bueno, la ciudad indiana, la ciudad latinoamericana tiene un patrón cuadricular. Sí, eso es la geometría del patrón. Pero el patrón de asentamiento implica que dentro de la ciudad indiana había pueblo de indios, o sea, un barrio destinado a los aborígenes. Eso forma parte del patrón de asentamiento. Hay un centro donde está la iglesia principal, la catedral, que está el convento de San Francisco, el convento jesuítico, la sede del gobernador, la población general y el barrio de indios o pueblo de indios. Entonces, eso es un patrón de asentamiento. No tiene nada que ver con la cuadrícula famosa, que bueno, las calles que a los europeos les llama tanto la atención, que están todas las manzanas todas iguales. No, eso es la geometría del espacio central. Otra cuestión que debe quedar en claro es que esa separación tiene una causa social, no es una cuestión meramente geométrica o porque me gustaría acá que hubiera. No, está obligado por una cuestión social. Por ejemplo, si uno va a Potosí, lo que era el pueblo de indios o el espacio donde iban los indios, el barrio de los indios, está separado de la ciudad con un arco donde había 2 guardias. Entonces ese arco marcaba una separación. Sin embargo, de un lado del otro del arco era la ciudad de Potosí. Entonces, esa circunstancia de hallar ese barrio es propio de la arqueología. O sea, nosotros tenemos que encontrar ese barrio para que se vincule con la ciudad, porque la ciudad es fácil. Vamos, miramos las calles, pero hay veces que esos barrios de indios están invisibles, han quedado totalmente borrados. El mero hecho de que hayan sido socialmente segregados implica que son terrenos apropiables por la ciudad cuadriculada. Entonces, justamente una de las labores de la arqueología es definir ese patrón de asentamiento en base a los documentos y en base a los restos para poder encontrar cuál era la lógica, digamos, de la ciudad antigua. En algunas ciudades, por supuesto, como Buenos Aires, como Rosario, no había pueblos de indios, pero sí hay otros lugares que son también homólogos, los barrios de La Lata, La Quema, el barrio de Las Ranas, el barrio de La Bondiola, como se le decía en un tango, el Bajo, todo ese diseño espacial que deja para ciertas personas un lugar es muy arqueológico. Yo creo que no es una arqueología de la miseria o una arqueología de la pobreza, sino que es mirar la pobreza en la ciudad. Eso es una tarea pendiente en la arqueología, en la arqueología urbana sobre todo, que ha tratado de alguna manera de empezar a enfocarse sobre esa realidad pasada, de ese patrón de asentamiento que puede ser cuadricular en el centro, pero geométricamente termina siendo injusto.